A través de las últimas horas, Real Madrid se ha propuesto poder llegar a romper el mercado de fichajes y a través de esta ilusión han demostrado la oficialización de Alicia Schroeder como su nueva futbolista de cara a futuro. Y en Fútbol Entertainment trataremos de analizar el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino en Europa y en el planeta y que puede llegar a aportar de cara a sus cualidades, progresión futbolística y además de ello todo lo que podrá llegar a encontrar en su nuevo equipo, el conjunto de la Castellana, de cara a la siguiente campaña en la primera división del fútbol femenino español. El mundo del deporte no se detiene y con ello la oportunidad de ver grandes referentes, el poder poco a poco dar un salto de nivel, mantener la dinámica de la asociación de su crecimiento a la hora de, básicamente, poco a poco seguir siendo clave en grandes clubes. Bueno, sigue atrayendo la oportunidad de conocer a nuevas referentes, el poder llegar a hablar de sus cualidades y especialmente poder llegar a hablar del por qué Real Madrid ficha a Alicia Schroeder a lo largo de este análisis. De cara a las capacidades de juego, su, diríamos, rol en particular, el margen de su edad y además de ello el cómo se convierte en el fichaje más joven y más caro en la historia del deporte, algo que trataremos de explicar a lo largo de este análisis. Y por supuesto, como mencionábamos al principio, todo lo que puede llegar a aportar para el nuevo Real Madrid, que tratará de restaurarse a lo largo de este proceso. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría poder llegar a invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Con ello, sin más preámbulos, pasaríamos a rápidamente definir el contexto de el porqué de las cualidades del fichaje a través del rol de lo económico y cómo Alicia Schroeder se convierte en el fichaje más caro de la historia del deporte, con una cifra cercana a el 1,5 en margen de millón de euros y específicamente para poder llegar a definirlo en una tasa un poco más de conversión. Para entenderlo mejor, encontraríamos 1,3 millones de dólares. De ahí, perdonen, 1,3 millones de euros, de ahí un porcentaje de 1,1 millones de dólares, una conversión en general que le deja con una tasa, para definirlo mejor, 1,5 millones de dólares, 1,1 de millones de euros y además de ello de 1,1 de libras esterlinas, 1,1 libras esterlinas, 1,3 euros, 1,1 1,5 millones de dólares. Disculpen por las cifras, lo confundíamos un poco, lo teníamos al revés en el guión, por ello lo tuvimos que rectificar, nos disculpamos. Con ello logra superar el margen del anterior gran mercado del movimiento por parte de la National Women's Super League a través del fichaje de Orlando Pride por parte de Lisbeth Ovalle, la exfutbolista de Tigres, y con ello una de las acciones de fichaje más caras en la historia del deporte, que luego superaba o podía llegar a romper rápidamente la cifra de lo que era el rol del fichaje de Naomi Girma, futbolista norteamericana y por supuesto representante de la nación de barras y estrellas a nivel competitivo, y además de ello el que Naomi Girma rompiese anteriormente el fichaje de futbolistas también como Olivia Smith o anteriormente también como Alicia Thompson, que llegan por estos márgenes todavía el 1,5 o el margen de el 1.500.000. Todavía estamos en esa cifra de los fichajes más caros por parte de el fútbol femenino. Buenas noticias, por supuesto, ya que representa la capacidad de que las grandes referentes del mañana siguen atrayendo a través de las posibilidades de un mercado más global y más abierto. Por supuesto, ello también genera incógnitas de cara a futuro a la hora de definir que tal vez la mejor propuesta sea decir que solo los grandes podrán llegar a tener a las mejores. Lastimosamente siempre ha sido así, en el fútbol masculino y en el fútbol femenino también. Con ello, bueno,
contexto un poco margen de un poco desparejo, y vamos a decir despajeridad, esa palabra no existe. Y bueno, un fichaje altamente caro, la capacidad de que no es la primera vez que Real Madrid rompe el mercado de fichajes, ya lo había hecho anteriormente con futbolistas como Linda Caicedo y por parte de fichajes históricos en el fútbol femenino en primera división como Teresa Abeleira, o además de ello ha tenido el Castillo a la hora de sus contrataciones como libres o fichaje directo. Con ello, bueno, en general, un margen muy ambicioso para una joven futbolista, solo menos de 29 o 21 años, con un porcentaje de solo 19 años ahora mismo, y además de ello una progresión altamente alta. En ello encontramos una futbolista que había interesado en toda la Women's Super League de la mano de equipos como Manchester City, Chelsea y Arsenal. Especialmente Chelsea ya había mostrado interés a través de el primer margen del tanteo de ofertas, pero por ahora Real Madrid se lleva a esta gran futbolista internacional sueca y por ahora de cara a un futuro de reestructuración. Un futuro de reestructuración que trataremos de analizar también a lo largo de este análisis para explicar, ya que hemos explicado el margen económico, el cómo se está moviendo Real Madrid en el mercado. De cara a uno de los márgenes más interesantes para Real Madrid de su historia es que en las últimas 4 temporadas han quedado segundas en la clasificación, no han tenido la posibilidad de directamente a través de los últimos 10 años, margen cercano en el que ha habido su fundación, luego de su reestructuración y la compra de otra división femenina, poder llegar a pelear por el título de liga. Han podido llegar a encontrar avances realmente prometedores para la historia de Real Madrid en su división femenina, pero todavía no se logra este último gran impulso para demostrar alta competitividad de cara a las 30 jornadas de la Liga F y la capacidad de poder llegar a pelear a través de las oportunidades de la temporada. La Supercopa, la Copa de la Reina, la en general oportunidad de la UEFA Women's Champions League han sido pasos importantes, pero todavía reflejan cierto margen de duda de cómo se toman direcciones tan cambiantes de pasar a un entrenador a otro y diferentes perspectivas de juego, fichajes que todavía siguen siendo de Real Madrid y no de los entrenadores, pero que todavía se sienten un poco margen de volantazo, de pasar a una dinámica de futbolistas experimentadas a jóvenes talentos y luego dinámicas de tratar de compaginarlo todo a las malas. Veremos, ya que también ha representado un margen de muchas propuestas y preguntas para Real Madrid a lo largo de esta temporada. En varios análisis hemos destacado que en margen competitivo de cara a puerta o resolución de juego de cara a puerta, Real Madrid ha llegado a una de sus peores temporadas. Aún así ha reflejado buenas cifras de la mano de futbolistas como Caroline Weir y la dosificación de la línea de ataque bastante rotativa, sin una delantero centro fija. De ahí se siente un Real Madrid que busca reestructurarse a la hora de nuevas ideas y la proposición de una medular de nuevo más fuerte, y a través de ello para la llegada de una medular más fuerte, características de juego nuevas, también hay despedidas. Por parte de Real Madrid encontramos que más de 6 de las futbolistas con mayor cantidad de minutos para Real Madrid la temporada 24-25, todavía no nos acostumbramos ya a tener que irnos a la 26-27, que será la próxima temporada. Encontramos que futbolistas como Rocío Gálvez, Teresa Abeleira, Naomi Feller, además de ello, por supuesto, hablando de salidas en general con Caroline Weir, Teresa Abeleira y por supuesto Misa Rodríguez, de un Real Madrid que claramente da un paso hacia adelante a la hora de nuevas protagonistas y una nueva ideología de juego. Aún así, en general encontramos las máximas referentes de la historia del equipo, las máximas referentes de cara al historial de goleo, figuras muy prometedoras para el deporte al día de hoy, futbolistas que de cara a su fichaje por la tendencia a las lesiones o el margen de cara a no encontrar su potencial en Real Madrid, a un equipo que deja muchas salidas y lo más preocupante, especialmente para el fútbol español femenino, siguen habiendo constantes salidas y ausencias por parte de Real Madrid de futbolistas de la nación, futbolistas con básicamente oportunidad de la representación de la Roja, la selección española. A lo largo de la historia, Real Madrid siempre ha sido un equipo muy cosmopolitan y lo ha demostrado a través de su división masculina y ha seguido demostrándolo a través de
su división femenina en los últimos años, pero preocupa el que constantemente no se brinden tal vez de algo más de sostenibilidad en una medular de futbolistas que han sido formadas en el fútbol español, y veremos si de cara a la reestructuración de Real Madrid, veremos que se puedan llegar a lograr cosas diferentes a través de futbolistas españolas, que también es importante para la dinámica, por supuesto, de la Liga F y también de Real Madrid. Y en ello también encontramos la llegada de una nueva línea medular y la reestructuración de nuevas promesas de la mano de futbolistas con un alto estándar de goleo y una de las mejores referentes en ataque en Europa, con Lynette Bernstein, una de las mejores centrocampistas y capacidad de rol de juego, y además de ello de dominio posicional en el anclaje, con, por supuesto, Inés Sabás, y además de ello también con Andrea Jacinto, una de las futbolistas más interesantes de la Liga F, con su pasado en la Real Sociedad. Validan a un equipo que tiene una fuerte capacidad de ambición a la hora de sorprender en el mercado, y de ahí la idea de que también se busca la reestructuración de un Real Madrid de nuevo que buscará un estilo de juego dinámico, capacidad de poder llegar a instaurar líneas más dinámicas también a la hora de la rotativa, ya que el equipo está altamente sobrecargado en futbolistas, aunque no lo parezca. Sí, estamos hablando de varias ausencias, más de 6 futbolistas de la primera línea del equipo la temporada anterior, pero aún así, de cara a fichajes, la temporada anterior se hicieron 6 fichajes de primer equipo y segundo equipo, por ello que pasaron a primer equipo, por ello veremos si habrán más salidas. ¿Cuál es el margen de la ideología deportiva de este Real Madrid? Porque todavía genera muchas preguntas. Aún así, se mantiene con nombres de alta calidad y la oportunidad de que puedan llegar a sobresalir desde el primer día en una gran competición como lo es la Liga F. De ahí, el market se centra en poder llegar a culminar este análisis hablando un poco de Felicia Schroeder, de cara a por qué Real Madrid, a través de su nivel y cualidades futbolísticas, le ficha. En ella encontramos a una futbolista, como ya mencionábamos, de 19 años, internacional suiza y además de sueca, disculpen. Además de ello, la capacidad de poder llegar a tener una gran progresión en la selección nacional y en su anterior equipo, Häcken, pasando desde las divisiones inferiores hasta el primer equipo, convirtiéndose en su gran goleadora, y además de ello bastante interesante que ha tenido una alta progresión también en la selección nacional, jugando desde la división sub-17 y poco a poco aportando en el margen clasificatorio mundialista, en la Nations League y en general la participación a presente de la selección de Suecia, que poco a poco busca validar a la siguiente generación a través de la alta experiencia y capacidad de la generación dorada de la selección sueca que está viviendo al día de hoy. Con ello encontramos que Schroeder, de la mano de Häcken, como ya mencionábamos, ha podido llegar a aportar en toda la temporada 2025 45 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, y específicamente en 42 partidos, ello a través de la consecución del título de Häcken de la Eurocopa femenina, perdón, la UEFA Europa, algo parecido a la UEFA. La verdad es que no es difícil de traducir, la UEFA Cup, vamos a llamarle, este torneo secundario de cara a la UEFA Champions League que ha inaugurado la UEFA en la temporada anterior. Primera campeona, Häcken, boleto a la UEFA Champions League de la mano de Felicia Schroeder. Por ello, bueno, un margen atractivo de cara a su capacidad de goleo. Veremos si podrá llegar a también demostrar esto a primer nivel, ya que, bueno, las dudas se mantienen en su progresión tan alta, en el que la mayor cuestión sería la pregunta de si estamos viendo a una futbolista precoz o a una futbolista con la capacidad de explosión precoz y que poco a poco pueda llegar a evolucionar, ya que normalmente en el fútbol masculino y femenino vemos este tipo de roles a futbolistas o a jugadoras que pueden llegar a progresar muy rápido, pero la pregunta se mantendrá en si podrán llegar a seguir evolucionando o si encuentran su peak, su mejor margen de rendimiento cuando son muy jóvenes. Ahí estará la pregunta de cara a futuro, pero aún así sigue siendo un fichaje muy interesante de cara a sus cualidades y polivalencia. Por último, destacaríamos que Real Madrid ficha a una de las delanteros centro más prometedoras para futuro, y la dinámica de que parece un gran fichaje en margen económico de cara a 1,5 millones. Veremos también qué pueda llegar a representar para el 11 titular. No nos animamos a poder llegar a dar un 11 titular porque el equipo todavía está sobrecargado con Bernstein, con Schroeder. Además de ello, el rol de dónde va a jugar Linda Caicedo, dónde va a jugar Atenea del Castillo. Veremos, pero
ahora un equipo un poco más reestructurado, con una línea de poder llegar a potenciar. Y no habíamos mencionado a Alba Redondo. ¿Dónde va a jugar Alba Redondo? Demasiadas preguntas. Con ello, bueno, veremos. Por ahora un Real Madrid que de nuevo busca un impulso competitivo y lo hace a través de una de las grandes futbolistas de la actualidad y del presente. Con ello culminamos este análisis preguntándoles a ustedes cuál creen que sea la dinámica de Real Madrid de cara a su posicionamiento deportivo, qué es lo que busca directamente, ya que a futuro trataremos de poder llegar a analizarlo, pero también nos gustaría preguntarles, segunda pregunta del análisis, qué esperan de de Felicia Schroeder, y además de ello si creen que es un buen fichaje. El fichaje más caro de la historia del deporte es para Real Madrid, y con ello las merengue tratarán de incursionar un nuevo camino para sorprender en la primera división del fútbol femenino español. Con ello, como siempre, esperando que estén teniendo, hayan tenido un excelente día, esperando su opinión en los comentarios y además de ello esperándoles volver a verles muy pronto. Nos despedimos. Muchas gracias.